Saludos mis hermanos, buenas tardes. Les saludamos desde Kissimmee, desde la Iglesia Bautista Central, el cuerpo de pastores y líderes servidores de esta iglesia. Les saludamos y nos da gusto podernos comunicar con ustedes y poder seguir compartiendo la palabra del Señor eh, para este día, para esta época. Estamos igual pasando por esta pandemia, como todos ustedes lo saben. Pero igual Dios sigue trabajando con su pueblo, Dios tiene un plan para su pueblo en medio de cualquier situación. Él sigue obrando y por eso el deseo nuestro de seguir compartiendo su palabra, de seguir predicando, ahora más que nunca, la palabra del Señor. Así que me gustaría tomar este tiempo para orar. Allí donde tú estás escuchando este mensaje, te puedes conectar conmigo, con nosotros, podemos conectar nuestro corazón con el Señor. Así que vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios bueno, Dios de gloria, Señor, te adoramos, Padre Santo, tú eres digno de recibir honor, alabanza, todo el poder te pertenecen a ti, Padre Santo. Señor, y levantamos nuestros corazones en clamor a ti, levantamos nuestros corazones porque te necesitamos, Señor. En todo momento te necesitamos, Padre Santo. Tú eres nuestro buen pastor, tú eres nuestro proveedor, tú eres quien da vida a nuestra vida, Señor. Y queremos interceder, Padre Santo, por la humanidad, queremos interceder por este mundo, Señor, que el día de hoy sufre por esta pandemia, Padre Santo, y queremos simplemente venir delante de ti, Señor. Rogamos por fortaleza, rogamos, Señor, por sanidad, rogamos, Padre Santo, por corazones disponibles, corazones despiertos a tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en medio de todo sabemos que tú obras tu perfecta voluntad, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y te alabamos, porque en medio del dolor y del sufrimiento, tú te glorificas, Señor. Exaltamos tu nombre y lo bendecimos, porque no olvidamos ninguno de tus beneficios, Señor, ninguna de tus promesas. Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, también podemos darte gracias, Señor, y también podemos encontrar paz en medio de esta tormenta. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque en medio de todo sigues siendo bueno, sigues siendo fiel, Señor. Y sabemos, aunque no entendamos, que tú estás haciendo algo nuevo y que tú estás haciendo tu perfecta voluntad, Señor. Nos unimos en oración a todos aquellos que están afectados de salud. Nos unimos en oración a todos aquellos que han perdido de pronto sus trabajos, Señor, o que están pasando por alguna tribulación a causa de los acontecimientos recientes, Señor. Nos unimos e intercedemos y venimos juntos delante de ti, Padre Santo, clamando a ti, Señor, pues tú eres el Señor. Tú eres el dueño, el rey y el Señor de todas las cosas. Y no venimos a ti pensando en nuestros propios ah, argumentos ni en nuestra propia bondad, sino venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos a ti en el nombre del Cordero que entregó su vida, venimos a ti, Señor, recordando esa sangre y ese sacrificio allí dados en la cruz del Calvario, Señor. Venimos a ti porque tú eres bueno, Padre Santo. Señor, derrama tu sanidad, de tu perdón, de tu gracia en los corazones que te buscan en esta hora. Así lo pedimos, Padre Santo, y te damos las gracias, porque confiamos y sabemos que tú escuchas nuestra oración. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Mis hermanos, para nadie a este punto es un secreto todo lo que ha venido pasando, es noticia mundial, pero como les decía ahora, hay un proceso de parte de Dios cumpliéndose, eh, todo se ha parado, el comercio se ha parado, las escuelas se han parado, la mayoría de los medios de transporte se han parado, pero Dios sigue su marcha, sigue su plan. Y prueba de eso es que el calendario sigue marcando días y sigue pasando
la existencia del hombre en este mundo. Dios está haciendo algo y en su palabra nosotros podemos encontrar el carácter de Dios, el mensaje de Dios, no solamente para esta época, sino para toda la historia de la humanidad. Yo quiero compartir con ustedes en este día una porción bien especial en Mateo capítulo 10, cuando Jesús está iniciando su ministerio y él ya tiene un grupo de personas que le siguen. De hecho, a este punto de la historia Jesús ya ha llamado a algunos discípulos por nombre propio a seguirle, pero llegamos a Mateo capítulo 10 y vamos a ver cuando Jesús comisiona de este grupo de personas, comisiona y llama a 12 discípulos y les da una misión. Todo esto lo encontramos, repito una vez más, en Mateo capítulo 10, y yo quisiera que lo leamos y que lo consideremos para ver las palabras del Señor para sus discípulos hace 2000 años, pero también las palabras del Señor Jesús para nosotros, sus discípulos, hoy más de 2000 años. Y son palabras que permanecen. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así que muchas cosas vienen y van, épocas en la historia de la humanidad, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, capítulo 10, a partir del verso 5, en los primeros versos, el Señor los llama por nombre propio y ahí hay un listado, si lo quieren leer en casa, los primeros versículos del capítulo 10, Él llama por nombre propio. Pero a partir del verso 5, dice la palabra del Señor en Mateo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vamos a ver que el Señor Jesús les va a dar una misión bien específica. El Señor Jesús les da instrucciones y en esta primera sección vamos a ver cómo ellos reciben la asignación, ellos reciben la tarea, la misión, la labor que ellos tienen que emprender y hasta ahí vamos a ver cómo es algo positivo. Sigamos leyendo. Y cuando vayan, verso 7 dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Verso 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bondón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y ahí nos detenemos. En esta primera sección, como les dije antes, vemos a Jesús dando la instrucción a sus discípulos. De pronto para muchos de nosotros esta parte podrá ser positiva o fácil, interesante, porque como vemos, ¿cuál es la lección, la asignación que les da? Les dice, primero que todo vayan a las ovejas de Israel, no vayan a otros pueblos, no vayan donde los gentiles. Ok, se quedan ahí en casa. Segundo, el mensaje es este, el reino de los cielos se ha acercado. Tercero, van a sanar enfermos, van a limpiar leprosos, van a resucitar muertos, van a echar fuera demonios. Todo eso es atractivo, todo eso parece positivo. Y luego les da otras instrucciones diciendo, de gracia recibieron, de gracia den. En otras palabras, cuídense de no estar cobrando dinero, de no hacer negocio
de la situación de la gente. No se preparen, no se preocupen tanto en cuanto a llevar, dice el verso 9, no se provean de oro, no se provean de plata, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni del calzado, ni del alimento, porque el obrero es digno de su alimento, lo dice en el verso 10. Esa parte puede parecer atractiva, y de hecho lo es para el Hijo de Dios, el ser usado, el poder servir al Señor, el poder servir a Dios sirviendo a la gente es un gozo grande en el corazón de cada creyente. Y hasta ahí estamos bien. Pero en el verso 16, ahora les da una advertencia. Presta cuidado. Primero les da la instrucción. Ustedes van a ir y van a hacer estas cosas. Pero el verso 16 cambia el tono. Es el mismo mensaje. Y mira lo que les dice. He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Cómo contrastamos esta segunda parte de la misión que Jesús le da a los discípulos? En primera parte los llama y les dice, ustedes van a ir, van a predicar el reino de Dios, van a sanar enfermos, van a limpiar leprosos, inclusive van a resucitar muertos. Váyanse de esta manera, van a ir a este grupo en específico de personas, no se preocupen por llevarse los ahorros o provisión, sino tranquilos, que van a encontrar provisión en el camino. Esa es la primera parte y hasta ahí suena espectacular. Pero él sigue y entonces les dice, cuidado, porque los envío como ovejas en medio de lobos. Y les empieza a dar una serie de advertencias claras en donde les dice, los van a entregar en concilios, los van a azotar, los van a llevar ante gobernadores, ante reyes, ante las autoridades. Y cuando estén allí, ustedes van a dar testimonio de mi nombre. No se preocupen por las cosas que tienen que hablar o que tienen que decir, porque el Espíritu de nuestro Padre va a hablar por ustedes. Y esto tenemos que considerarlo, mis hermanos, porque esto sigue siendo real. Nosotros tenemos la bendición de vivir en un país en donde la libertad de culto se da. Eso es de un tiempo para acá. Pero aún en este mismo instante hay países donde no hay libertad de culto y donde predicar el Evangelio es ilegal. Y si analizamos la historia de la iglesia desde el punto donde Jesús está hablando y lo que pasó en los siguientes siglos, vemos que el mensaje genuino de la palabra del Señor nunca ha sido popular, porque el hombre siempre ha sido idólatra, el hombre siempre ha tenido en su corazón adorar ya sea imágenes o adorar personas. Lo vemos en las culturas griegas, romanas, griega o romana, lo vemos en las culturas indígenas
que todos estos grupos de personas eran politeístas, es decir, que tenían varios dioses a los cuales adoraban. Y aparece el Dios de Israel, el Dios de Abraham, diciendo, hay un solo Dios al cual se debe adorar. Y Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, y Él es la ley de Dios andante. Y él mismo dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. El Mesías tenía que hacerse carne, venir y pagar el precio en la cruz. Y su predicación y su mensaje no fueron populares ante los líderes religiosos de esa época. Y a partir de ahí, el mensaje de la iglesia, el mensaje del evangelio, nunca fue popular ante la humanidad. Fueron perseguidos, más o menos por allá en el siglo III, el emperador romano Constantino hace del cristianismo, lo cual era una religión o una secta ilegal, como les digo. Los mataban, los perseguían, los torturaban, los obligaban a abandonar su fe, y muchos cristianos permanecían fieles y pagaban con su vida el precio de la fe. Y esto lo que hacía era causar como un avivamiento en las personas que veían a estos cristianos permanecer fieles, y el cristianismo, en vez de disminuirse o opacarse, el cristianismo crecía y se expandía. Hasta que en el siglo III, Constantino, emperador romano, dice que tuvo una visión y aparentemente él se convierte al cristianismo y hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Es en ese punto donde tenemos el nacimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, lo cual viene a ser otra fusión, pero aún con ellos mismos, la predicación del Evangelio, la genuina, no tenía cabida, porque una de las cosas que adoptaron era decir que el emperador, que luego se convirtió en el Papa, era la cabeza de la iglesia, lo cual la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Es Jesucristo, y que nosotros, el cuerpo de la iglesia, somos el cuerpo, miembros unos de los otros. Así que a lo largo de la historia, el evangelio, el mensaje del evangelio, el puro, el genuino, no ha tenido popularidad con la humanidad, porque es un mensaje que confronta nuestros pecados. Dice el Salmo 115, por eso mismo, que los ídolos tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen, tienen boca, mas no hablan, tienen pies, mas no caminan. Y que igual a ellos son las personas que los hacen y los que adoran estos ídolos. Mas así no es nuestro Dios. Nuestro Dios está en los cielos, gobierna, habla, oye, y su diestra de poder no se ha acortado. Entonces el Señor les advierte y por eso les dice, ustedes van a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Por eso sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y hasta les advierte, es posible que por la creencia del Evangelio hasta sus propios familiares los entreguen. En el verso 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Porque cuando estas diferencias de fe se hacen realidad, muchas veces son tan y tan fuertes que se llegan a entregar los unos a los otros. Pero Jesucristo fue claro con sus discípulos, fue claro con la audiencia que lo escuchaba, que podemos entender que no iba a ser fácil, que la labor y el ministerio que la iglesia ejerce causa una reacción. Esa reacción va a ser positiva, vemos almas viniendo al Señor, vemos vidas siendo transformadas, vemos el reino de Dios avanzando, pero también vemos gente rechazando el mensaje, negando el mensaje
y queriendo matar inclusive a los mismos mensajeros y evangelistas. Y el ejemplo, el mismo Señor Jesús, que más adelante Él dice, si a mí me hacen esto, imagínate lo que les van a hacer a ustedes. Y eso lo vemos a través de toda la historia de la iglesia. Repito, yo estoy hablando en este momento desde Kissimmee, Florida, en Estados Unidos, un país en donde la misma Constitución garantiza el derecho a la libertad de culto, a la libertad de expresión. Pero Estados Unidos no tiene más de 300 años de historia. Estados Unidos es relativamente un país nuevo comparado con la historia de la humanidad. Y en este día hay gente en el otro lado del mundo pagando con sus vidas la predicación del Evangelio, donde no es legal predicar la Biblia, no es legal tener una Biblia y mucho menos hablar de Jesucristo. Constantemente llegan noticias de pastores y de iglesias que son perseguidas, que son maltratadas en el otro lado del mundo. Me refiero a África, me refiero al Medio Oriente, me refiero a Europa y Asia. Inclusive en América Latina hay lugares donde el Evangelio todavía no es bienvenido y persiguen a los creyentes. Bueno, en fin, el Señor les dice, esto es lo que va a suceder. Y en el verso 24 Él sigue hablando y mira lo que dice. El discípulo, es decir, ustedes, no son más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y aquí hace la comparación y dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, que era una deidad demoníaca de esa época muy popular, ¿cuánto más a los de su casa? En otras palabras, diciendo, si al papá le dicen demonio, imagínate qué más le van a decir a sus hijos, haciendo la comparación con él, diciendo, si yo, que soy el Señor, que soy el Mesías, me llaman Belcebú, me llaman demonio, a mí, que hago los milagros, que hago todo esto, imagínate lo que viene para ustedes. Por eso dice, verso 26, y eso es lo que yo quiero que tú te lleves hoy, que me estás escuchando, dice, verso 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. Imagínate estas palabras del Señor. Primero les da la misión, repasando un poquito. Le dice, ustedes van a ir a la casa de Israel, van a sanar enfermos, van a limpiar leprosos, van a resucitar muertos. Pero ojo, porque entonces ustedes van a andar como ovejas en medio de lobos. Los van a entregar a las gobernaciones, los van a entregar a los líderes, los van a entregar a los reyes, los van a entregar. Porque lo que ustedes van a predicar va a confrontar el corazón de la humanidad. Y algunos de ustedes los van a matar. Pero no teman, no tengan temor del que puede dañar el cuerpo, más bien tengan temor del que puede dañar el cuerpo, pero también tirar tu alma al infierno. A ese es el que hay que temer. No teman, teme a Dios. Y por eso en el siguiente verso dice, verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está
en los cielos. Repito, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, cualquiera que me reconozca a mí, a Jesucristo, cualquiera que me reconozca, cualquiera que no se avergüence de mí, cualquiera que me confiese a mí, a Jesucristo, delante de los hombres, cuando llegue el día, yo, Jesucristo, también lo reconoceré y también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta porción se está refiriendo a algo profético, a algo que va a venir en el futuro. Esto se está refiriendo al día del gran juicio, porque va a llegar el día en donde toda la humanidad, todas las almas que vivieron desde el principio hasta el fin, se van a presentar en el gran juicio delante de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que aquellos los cuales sus nombres en el libro de la vida, entonces van a heredar el cielo y la vida eterna. A eso es a lo que se está refiriendo aquí Jesús cuando dice: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje que la iglesia proclama y predica día tras día, año tras año. Por eso decía al principio, cuando ustedes vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué es eso del reino de los cielos? Un reino tiene que tener un rey. ¿Y quién fue el que se acercó a la humanidad? Fue Jesús. La Biblia dice que Jesús es este Rey de gloria. La Biblia dice en Apocalipsis que a Él se le da todo poder, todo dominio, que solamente Él tiene la autoridad para hacer los juicios, que Él está sentado en la diestra de Dios, refiriéndose que Él tiene todo el poder. En la gran comisión Jesús dijo: toda potestad, que quiere decir poder, autoridad, me ha sido dado. Y por tanto vayan y hagan discípulos. El Señor Jesús pagó el precio, fue a la cruz, entregó su vida para que tú y yo obtuviéramos perdón de pecados. Tú y yo y toda la humanidad hemos pecado y hemos violado la ley de Dios, los 10 mandamientos. En algún punto de nuestra vida nosotros violamos la ley de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, ya no calificamos, ya estamos destituidos para entrar al cielo, a la gloria de Dios. Que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesús. Por eso Jesús dice aquí: cualquiera que me niegue, yo lo voy a negar, pero el que me reconozca, el que me reciba, a ese también yo lo voy a recibir cuando estemos delante de mi Padre en los cielos. Así que esa es la invitación que nosotros te hacemos en este día. Te hago la pregunta: ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Tú le has entregado tu vida a Jesús? Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, diciendo que no hay varios caminos, no hay varias opciones, no hay varias religiones, solamente hay uno. El camino se llama Jesús. Él mismo dijo en ese mismo verso: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y terminó diciendo: y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso la invitación y la urgencia de lo que te estamos diciendo hoy: rinde tu vida a Jesús, entrégale tu vida a Jesús, confía en lo que Él hizo cuando vino y fue a la cruz y pagó el precio. Él era ese Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, un cordero perfecto, sin mancha, que se entregó para pagar el precio. Y estando allí, Él clavó en la cruz un acta que la Biblia dice en el libro de Colosenses que nos era contraria, era como una factura de esas que a veces llegan a casa, en donde te están cobrando algo, una factura impagable que nadie podía pagar, que tú no puedes pagar ni con toda la plata del mundo, ni por más que te portes bien, tú puedes pagar esta factura. Pero Cristo, con su perfección, la pagó y la clavó en la cruz, dejando allí los pecados de todo aquel que se arrepienta de sus pecados y decida seguirle a Él. Cristianismo no se trata de ser perfectos, porque no hay ni un solo hombre o mujer perfectos en esta tierra. Solamente hay uno bueno, solamente hay uno perfecto, y es el Señor Jesús. Y Él, siendo perfecto, fue a la cruz y entregó su vida para que todo aquel que en Él crea no vaya a la condenación, sino que tenga vida eterna. Por eso el Señor Jesús dijo: no teman al que puede matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque va a llegar el día en donde estemos delante de Dios y los libros sean abiertos. El que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida va a pasar al cielo, a la morada que Dios ha hecho para nosotros. Pero el que no se arrepintió, el que no lavó sus pecados, el que no confió en Jesús para perdón de sus pecados, entonces va a ser tirado al lago de fuego. Así que esto es de suma importancia. Escucha la voz de Dios que te está hablando hoy y que ha venido hablando, y que durante todo este proceso de epidemia y del virus corona, el COVID-19 que está actualmente azotando al mundo, Dios sigue hablando y Dios sigue llamando a la humanidad a que se arrepienta y a que confíe en Él. Bien interesante que el virus que actualmente es noticia, el COVID-19, los científicos y las personas que han venido trabajando con él dicen que maneja un porcentaje aproximado de 3% de personas que mueren, personas que son contagiadas con el virus. Un aproximado, no es exacto, puede ser más, puede ser menos, pero es por ahí. Un 3% de personas contaminadas mueren, lo cual quiere decir que por 100 personas contaminadas, lo más probable es que 3 van a fallecer, van a morir. Y uno puede pensar inicialmente, bueno, 3 personas de 100, pues no es tanto. Sí, puede que no sea tanto, pero en una población donde hay millones de personas, 7 billones de personas, tiene el planeta Tierra, un 3% es un número gigante. Y mira cómo nos hemos preocupado y cómo hemos tomado medidas, y mira cómo el mundo prácticamente colapsó y tuvimos que tomar una pausa por un 3% que tiene este virus. Pero hay otro virus que tiene un 100% de mortalidad, que es el pecado. Y no lo vemos de esa forma. El virus, el COVID-19 va a pasar en un par de meses o en más tiempo, no sabemos. Pero la maldad y el pecado del hombre permanecen. Por eso Jesucristo vino a este mundo y por eso la predicación del Evangelio. Yo te quiero animar con estas palabras hoy. Yo no sé si tú estás atribulado, no sé si estás con temor, no conozco tu situación, si estás enfermo, si has sido contaminado, si has perdido el trabajo por todo lo que nos ha pasado. Yo personalmente no conozco la situación, pero Dios sí la sabe. Y estas palabras yo quiero que las analices, las pienses, que dicen: no temas aquello que puede destruir el cuerpo. El pasaje que acabamos de leer habla de persecución para la iglesia.
Y ese es el contexto en sí de lo que yo acabo de leer. Pero aquí cuando dice no temas lo que puede destruir el cuerpo, lo podemos aplicar también a la enfermedad. Esta enfermedad puede destruir tu cuerpo en cuestión de días, un par de semanas. Pero el Señor dice, no temas lo que puede destruir tu cuerpo. Más bien pon tu temor en aquel que también puede destruir tu alma, tirándola, lanzándola al infierno. El cuerpo, una vez tú y yo morimos, va a regresar al polvo, como dice la palabra, que del polvo Adán fue formado y cuando el hombre muere, al polvo regresa. Pero el espíritu y tu alma va a regresar a Dios para rendir cuentas. Y ninguno de nosotros va a poder presentarse delante de Dios haciendo alarde de las buenas obras que haya hecho, porque nuestra maldad ha sido más grande. Y tú podrás decir allí donde estás, pero yo tengo buena reputación y buen récord porque yo nunca he cometido un crimen, yo nunca he ido a la cárcel, yo no he asesinado a nadie. Y eso que estamos diciendo, eso es ley de hombres, pero la ley de Dios se resume en 10 mandamientos. Pregúntate a ti mismo si los 10 mandamientos tú los has cumplido a cabalidad todos los días. Y te vas a dar cuenta, si queremos ser sinceros y si queremos ser genuinos con nosotros mismos, que los 10 mandamientos no los hemos cumplido. El primer mandamiento solamente dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pregunta, ¿hemos hecho eso todos los días de nuestra vida? De pronto hay un momento donde te has sentido agradecido con Dios y le has expresado tu amor, pero ¿lo has amado a Él sobre todas las cosas todos los días de tu vida? Y la respuesta obvia para toda la humanidad es que no. No mentirás, no robarás, honrarás a padre y madre, no harás imágenes ni las adorarás. Todas estas cosas, ¿las has cumplido? Porque si no las has cumplido, entonces hay un peso de condenación sobre ti y no tienes cómo escaparte. Pero las buenas noticias es que Cristo pagó ese precio y te llama a que vengas a Él. Él tiene el poder para cambiar tu vida. Él tiene el poder para esa oscuridad que hay en tu corazón, llenarla de luz. Él tiene el poder para resucitarte aún en vida, como lo hizo conmigo hace 16 años, en donde yo había dicho que yo era ateo, que yo no creía que Dios existía, que yo no creía que la iglesia era una realidad, sino que era algo falso, y el Señor llegó a mi corazón. No temas a lo que mata el cuerpo, en este caso el virus, mas el alma no la va a poder tocar. Más bien teme a Dios, quien tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo quiero que veamos unas estadísticas que nos podrían dar un poquito de perspectiva en este momento. Porque como ves, el mundo ha colapsado. Como ves, aquí en la Florida, Disney, Estudios Universal cerraron, las escuelas pararon, muchos negocios han tenido que parar, el desempleo en Estados Unidos llegó a un récord. El mundo ha colapsado, hemos visto los números en España, en Italia, eso está indescriptible. Sin embargo, no es la peor situación que la humanidad ha vivido y por eso te quiero dar unos datos. Quisiera citar números de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial entre los años 1914 a 1918 cobró la vida de 40 millones de personas. 40 millones de personas. Luego, más o menos para la misma época, la famosa gripe española, aproximadamente hace 100 años atrás, cobró la vida, un virus, una pandemia como esta, cobró la vida de 50 millones de personas. Luego tuvimos la Segunda Guerra Mundial, desde el 1939 hasta 1945, y esta cobró la vida de 70 millones de personas.
Y el COVID-19 al día de hoy no se compara con estas cifras. Y los científicos, los doctores que están trabajando con las autoridades, pues proyectan números. Y en un principio hablaron de 2 millones de personas. Eh, Ahora ya están hablando de otros números, tal vez no lo sepamos, pero mi punto de lo que estoy tratando de decir es, imagínate si con los números que tenemos, que a comparación de todos estos son bajitos, ahora imagínate estos números de 40 millones en la Primera Guerra, 50 millones en la gripe española, 70 millones en la Segunda Guerra Mundial y lo que llevamos de COVID-19 es relativamente mínimo. No estoy diciendo con esto que no le debemos prestar atención, pues claro que sí, hemos tomado las medidas necesarias. De hecho, aquí yo estoy hablándole a un auditorio prácticamente vacío, transmitiendo la palabra a través del mensaje. ¿Por qué está esto así? Porque se han tomado las medidas que las autoridades, que la ley nos ha mandado. Pero igual la palabra del Señor viaja y llega a los corazones y sigue transformando vidas. Así que este COVID-19 se podría poner mucho peor. No sé, se han tomado medidas y con eso se ha buscado que las cifras bajen. Pero en la actualidad Nueva York sigue rompiendo récords de personas que mueren diariamente. Esto es algo terrible. Pero el punto de esto es que la humanidad ha pasado muchísimas veces por esto, pero todavía podemos encontrar esperanza y todavía podemos encontrar fortaleza en Cristo Jesús. Y quiero citar un verso más. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo lo dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, refiriéndose a este cuerpo, se va desgastando, el interior, refiriéndose al alma, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esta tribulación temporal, momentánea, va a pasar, pero los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia, los discípulos de Cristo, hemos recibido unas promesas que no son temporales, que son eternas e incorruptibles, dice la palabra del Señor. Y este cuerpo, por A o por B, por X o por Y o por Z, se va desgastando y este cuerpo un día va a regresar al polvo. Pero nuestro hombre interior, nuestra alma, nuestro ser, todo lo contrario, se va renovando día a día, porque cada día ve más cerca su redención. Cada día estamos más cerca de nuestra morada final, el cielo, la presencia, en la presencia del Señor. Así que ese es el mensaje y esa es la invitación. Si tú que me escuchas todavía no le has entregado tu vida al Señor, te invitamos, te llamamos, te advertimos. Entrégale tu vida a Cristo porque ese día no vas a tener con qué presentarte. Una de las analogías que la Biblia presenta es que vas a estar desnudo y uno desnudo no se presenta porque le da vergüenza, pues el pecado en nuestra vida da vergüenza. Y aunque tú crees que nadie lo ve a uno, Dios todo lo ve. Pero la Biblia dice que aquellos que han puesto su confianza en Cristo, de Jesucristo, están revestidos y se nos dan ropas nuevas, ropas limpias, ropas finas para podernos presentar delante del Señor. Así que esa es la invitación, entrégale tu vida a Cristo. Y si tú ya le entregaste tu vida a Jesucristo, pues medita en lo que el Señor habló hoy. Te llamó y te invitó, te recordó a que no debes temer. Aunque hay tribulación momentánea en este mundo, las promesas que Él da,
la palabra que Él ya nos dio fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestro corazón, porque sabemos que nos espera algo glorioso. Una vez cerremos nuestros ojos para este mundo y abramos nuestros ojos para la eternidad, nos espera algo glorioso en Él. Mis hermanos, es un regalo precioso poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Nosotros seguimos aquí en la congregación pendientes de las necesidades de la congregación. No dude, por favor, en comunicarse con nosotros. El número de teléfono al cual ustedes pueden llamar si lo desean para comunicarse con nosotros es el 407-201-1206. Repito, 407-201-1206 en Florida, en Kissimmee, Florida, Estados Unidos. Y la dirección de la página de la iglesia es IBCK, que son las iniciales de Iglesia Bautista Central de Kissimmee, IBCK/cdlb.org. Ese es nuestro website. Si usted desea en su corazón, si esta es su casa espiritual, si esta es su iglesia y usted quiere enviar sus diezmos o sus ofrendas, lo puede hacer a través de la página del internet. Usted allí entra, hay una ventana donde dice donaciones y usted a través del internet, si así lo siente en su corazón, usted puede poner su ofrenda, su diezmo allí. Contáctese con nosotros, nos gustaría escuchar de usted, nos gustaría saber desde dónde nos está escuchando. Lo puede hacer a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de la página en internet también, o simplemente una llamada al número de teléfono que les di. Y permítame y oramos una vez más, dándole gracias al Señor por su palabra y encomendando todo en sus manos. Padre Santo, agradecido, Señor, estamos delante de ti, porque en ti hallamos paz, en ti hallamos esperanza, en ti, Señor, hallamos buenas noticias. Gracias, Señor, porque para esta hora tú has provisto la tecnología, has provisto el internet, has provisto también, Señor, hermanos en todo el mundo, en todas las iglesias que ponen sus talentos y su arduo trabajo, Señor, para que pueda tu palabra llegar a los hogares, a los corazones, para que podamos, Señor, entender de parte tuya dónde estamos, Señor, y los tiempos que vivimos. Gracias, Señor, porque tú permaneces fiel con tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú permaneces con compasión para con la humanidad, Señor, y sigues llamando y sigues invitando y sigues anunciando las buenas nuevas de tu salvación y del perdón de pecados que hay en ti, Señor. Padre, oramos, número uno, por la iglesia local, oramos por la Iglesia Bautista Central de Kissimmee, y no nos referimos al edificio ni a las facilidades, nos referimos a ese edificio espiritual, al cuerpo tuyo, Señor. Oramos por cada familia, por cada hombre y mujer que llama a este lugar su casa espiritual, Señor. Sabemos que tú estás haciendo algo en los hogares, sabemos que tú estás haciendo algo en los corazones, Señor. Segundo, oramos por la iglesia, no solamente local, sino a nivel de ciudad, Señor, estatal y de la nación. Y oramos por la iglesia en el mundo entero, Padre Santo. Oramos por ese cuerpo de Cristo radiante, glorioso, perfecto y sin mancha, Señor, en el cual tú sigues trabajando día a día. Gracias, Señor. Fortalece tu iglesia. Danos el denuedo, Padre Santo, que necesitamos para esta época. Te amamos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, y para ti siempre todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí para servirles, el cuerpo de pastores y de servidores de la Iglesia Bautista Central. Dios los bendiga.